Pedimos tu presencia aquí, que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, que pueda abrir nuestros corazones y mentes, discernimiento para que podamos comprender las verdades de tu palabra que el profesor Yeager nos va a traer. Ayuda a cada uno que llegó, los que puedan estar en camino y los que no pudieron llegar. Y pedimos que nos ayudes durante esta semana, que cada uno pueda acercarse más a Jesús. Es nuestro deseo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Quería presentarle el profesor Víctor Yeager. Si ustedes han visto el volante que se entregó, ha estado en muchos países. El mes entrante viaja a Europa, a 3 países de Europa, a tener conferencias allá. Y estamos muy contentos que él pueda estar con nosotros durante esta semana. Fue un tiempo muy escogido que pudimos, en su schedule muy ocupado, que él nos dio una semana y la queremos gozar con sus conferencias cada noche. Pastor, que Dios le bendiga. Buenas noches. Quiero agradecerles porque están acá. Voy a dar unas pautas para que, si tengo la voluntad de Dios y el ánimo de ustedes, puedan venir estas noches. Antes de ello, quiero agradecer a Hope Channel, Esperanza TV, que va a retransmitir este evento de acá de Burleson, Texas. También estoy mandando un saludo vía internet a los que nos están escuchando vía internet. También estamos mandando la retransmisión para la Iglesia Hispana en París, en la Iglesia Hispana en Bélgica, donde en noviembre estaremos con otra campaña evangelística allá. Sin embargo, queremos que invites a todos tus amigos. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de ustedes tienen amigos? Levanten la mano, los que tienen amigos. Ok, pueden bajarlas. Ahora, ¿quién no tiene amigo? También la pueden levantar y te mandamos a un psiquiatra lo más pronto posible. El ser humano es el ser humano más interesante de creación del Dios, pero es eminentemente social. Si hay alguien que no es eminentemente social, hay un problema. Pero qué bueno que vengas con tus problemas, porque esta semana vas a encontrar el camino que ha dejado señalado nuestro Dios. Cada noche vamos a comenzar con un tema de 10 minutos de la familia. Yo no soy un especialista en familia, ni pretendo serlo. Pero hemos grabado 10 minutos de un especialista en la familia, que creo nos va a hacer bien. Este es solamente el comienzo. Cada noche van a salir con una idea nueva del matrimonio. Y yo quiero invitar, si conoces alguna familia ahí en tu vecindario, allá en tu círculo familiar, hazle un favor, tráelo acá. Y yo estoy seguro que va a salir de acá rebosando de alegría, de direccionar su matrimonio que va tal vez dirigido al caos y vaya ahora a la felicidad. Nadie nació o fue a una escuela para tener un matrimonio. Y es una cosa, un matrimonio feliz, pero es una cosa interesante porque cuando yo llegué a este país tuve que estudiar para sacar una licencia para manejar, ¿verdad? Y muchos de nosotros es así, en cualquier país del mundo es así, pero cuando nos casamos nos vamos a sacar también una licencia, pero nadie nos toma la prueba del curso. Y siendo que el vehículo llamado esposo o esposa es el que vamos a caminar toda la vida, ¿no cree usted que sería necesario pasar algún tipo de entrenamiento? ¿Creen ustedes en la actualidad, en el 2008, de cada 2 matrimonios en Norteamérica, 1 termina divorciado? Algo está funcionando mal. Es por eso que vas a hacer bien en traer a alguien. También tendremos regalos. Tendrás
acceso, si tú vienes, a toda la serie completa de estas presentaciones que tenemos para que tú te edifiques en casa o regales a alguien más que necesita escuchar. Yo he venido a traerles una propuesta en toda esta semana. Es que solo Cristo Jesús puede cambiar tu vida. Tú no necesitas ninguna religión. Lo que tú necesitas es Cristo Jesús. Así de simple. Y en el proceso que vamos a aprender de Cristo Jesús, vamos también a cantar sobre Cristo Jesús. Y esto vamos a aprender mañana. Por falta de tiempo hoy día, no vamos a poder aprenderlo hoy día, pero mañana estaremos aprendiendo esto. Sin embargo, en esta noche, no siempre tengo la oportunidad de estar con mi familia. Casi en el 95% de las campañas evangelísticas donde me invitan, no puedo cargar con ellos porque mi hijo ya comenzó a estudiar y por problemas de horario no podemos. Pero en esta noche están conmigo y los voy a presentar. Es mi esposa Celia, ahí lo ven en la foto, pero está en la parte de atrás. Mis hijos Johan y Hans. Y Johan tiene un testimonio hermoso del poder de la oración que yo voy a contar en esta semana que pasó hace el jueves pasado, pasó cuando él perdió su perro. Y un niño de 7 años oró porque aprendió a orar y Dios le contestó. Cuando yo volteé mi cabeza para decirle, Johan, ahí está el perro, Johan estaba con la boca abierta. Porque yo no sabía que él había estado haciendo una oración silenciosa minutos antes de que llegue el perro. Su vida para él va a cambiar de acá para el futuro porque ha visto la teoría y la praxis, la práctica en sus narices. Y la teoría de este libro maravilloso que se llama la Biblia, lo vas a poder tú ver en esta semana. Hace varios años, en el año 97, estuve con mi esposa en París, pero por una otra situación, y me llevaron a conocer un lugar donde en años pasados el gobierno de Francia promulgó una ley de erradicar todo tipo de religión y confiscó todas las Biblias y las quemó en un lugar. Y ahora me llevaron a ese mismo lugar donde quemaron todas las Biblias y hoy en la actualidad es una casa editora de Biblias. Porque maravilloso es la palabra de Dios. Tal vez tú has venido a buscar alguna otra cosa, pero lo único que te puedo decir es que solamente Cristo Jesús puede cambiar nuestra vida. El tema en esta noche es: ¿existe alguna esperanza en su camino? ¿Existe alguna esperanza en tu vida? ¿Te sientes realizado? ¿Te está faltando algo? Y es importante nosotros darnos cuenta de ese elemento. Algunas personas piensan lo que le falta al ser humano para ser feliz es el dinero. Y queridos, en este país las semanas pasadas han sufrido un violento sismo económico, del cual también somos participantes. Y es por eso que muchas personas ya no quieren ni siquiera ver sus estados de cuentas, especialmente las de retiro, porque algunos de ellos han perdido cantidades grandes. Nuestra única esperanza es Cristo Jesús. Mira este mundo, miremos este mundo. Estas escenas ya son casi familiares de lo que nos tocó vivir en este país el 9/11. Y desde ahí nosotros vivimos con terror. Y desde ahí ya uno no va al aeropuerto y lo despide casi cerca al avión a las personas. Yo antes, cuando llegué a este país, me gustaba eso de ir con mi familiar hasta el avión y despedirme. Ahora no, ya no podemos entrar más allá. ¿Por qué? Porque todo eso ha cambiado. Y va a pasar muchas otras cosas que van a cambiar. Y sumado a esto también hay disturbios sociales
que lo vemos todos los días, siempre la gente se va a quejar, nunca se va a sentir satisfecha. Adicional a esto tenemos disturbios económicos. Miren ustedes, les voy a presentar un cuadro comparativo de la misma lugar. Uno fue tomado el 24 de octubre de 1929, donde hubo una caída de la bolsa de valores en ese entonces en New York Exchange, ahí en ese edificio, y en la actualidad todavía sigue siendo. Nosotros en septiembre 30 del 2008, la bolsa de valores sufrió una caída muy grande de 778 puntos, para llevar a cualquier inversionista mediano o bajo a la quiebra. ¿Qué te parece? Y esta foto tú verás acá, te puedes dar claramente lo que pasaba en 1929 y lo que pasó en septiembre de este año. Miren ustedes, la gente preocupada. Antes no había la televisión, ahora tenemos una televisión. Es la diferencia. Pero en el fondo, tanto en el año 1929 como en el año 2008, la gente está preocupada porque la fe lo tiene embarcada en papeles llamados billetes monetarios. Es más, hablando con un economista, ¿tú sabías cuánto vale $100? ¿Cuánto respaldo tienes los $100 que nos cuesta ganar? Con la caída que tenemos. Y es algo interesante ver el reporte del Banco Mundial la semana pasada, donde dice los países emergentes del tercer mundo tienen liquidez más efectiva que los 7 países más poderosos. La pregunta tal vez sería, ¿a dónde te vas a ir tú? Tú que vives aquí en Texas, los que viven en París, los que viven en Bélgica, los que viven allá en Sudamérica, los donde llegue el canal adventista allá en tu país, ¿a dónde vamos a tener que ir? De ahí la importancia de nosotros de creer en alguien que guía nuestras vidas, que ya lo tiene todo planificado para ti. ¿Ves que es más allá que tener una simple religión? ¿Ves que es más allá que tan solo cambiar de religión? ¿Ves que es más allá de abrir la Biblia? Estaremos hablando de comunión. También vemos la malnutrición. El reporte que voy a presentar es un reporte de 6 años atrás. Seguramente las cosas no han mejorado. Nosotros vemos la inanición de este mundo. Vemos que 57 millones de personas mueren al año. Ahora, cada día, esos son millones, cada día, miren el reporte, cada día 156,000. Ese hace 6 años. Yo no creo que haya mejorado. En la población actual, 60% padecen desnutrición. ¿Y 20% qué va a pasar? Y esto es cierto. Los campos de cultivo ya no son los mismos. Le ponen lo que le pongan, ya no son los mismos. Los campos de pastura están en declive y la población va en aumento. Yo no sé si los hispanos y los chinos hemos ayudado en eso, pero ya hemos producido tanta cantidad de seres humanos que no hay alimentos para todos. Y en estos momentos hay gente que se está muriendo de hambre. Sumado a eso, hay hogares que cada semana se destruyen y hay violencia familiar. En nuestro planeta, cada 90 segundos, miren ustedes, se suicida una persona. 40 suicidios por hora, 960 suicidios por día. Y yo cuando presentaba esto, amigos, yo lo presentaba como una estadística. Un día estaba haciendo una otra campaña en la ciudad de Lima y salía yo de la conferencia al lugar donde me habían asignado descansar en la ciudad de Miraflores, y de repente me sonó el teléfono. Una persona me dice: pastor, yo he estado en su campaña en esta noche, le he ido a escuchar.
Solamente quería escuchar su voz, porque después de hablar con usted me voy a ir al malecón Balta. Hay un lugar de un precipicio abajo y me voy a aventar de ese lugar. Nadie me había hecho tal conversación en el teléfono y quedé frío. Yo estaba cansado y dispuesto a dormir, y eso fue como si me hubieran tirado un balde de agua. Se me fue el sueño completamente. Y no solamente se me fue el sueño, estuvimos hablando más o menos hasta las 4 de la mañana. Y gracias a Dios que él pudo entender. Pero la gente, cuando no tiene esperanza, puede llegar a pensar a suicidarse. De ahí la importancia de conocer a Cristo Jesús. La revista Times, unos días atrás, puso esto, una semana atrás, que lo que viene acá en nuestro adelante, en nuestros días que nos toca vivir, son tiempos duros, pero son nuevos tiempos duros y no van a ser fácil. Ayer estaba hablando con un médico en el seminario que estuvimos dando, y él estaba contento porque tiene 70 pacientes y quería servir al Señor, o quiere servir al Señor, pero tampoco no quiere dejar sus 70 pacientes. Y le estábamos platicando y él me dijo, no. Y yo le digo, ¿y qué vas a hacer con 70 que vengan y no tengan cómo pagarte? ¿Qué vas a hacer? Y ahí se quedó pensando. Queridos, la Biblia, yo quisiera tal vez decirte, mira, anda en la biblioteca, te doy el nombre del autor, te doy el nombre del libro, y ahí vas a encontrar cómo tú debes andar y cómo debes hacerlo para vivir en esta vida. Pero no hay otro libro bajo del cielo que podamos nosotros tener esperanza. No existe, solamente la palabra de Dios. Es por eso que recalco una vez más, si tú conoces a alguien, si tú estás pensando en alguien, ¿cómo le sería bien a fulano de tal escuchar estos temas? ¿Cómo le haría bien a tal persona escuchar estos temas? No te quedes con ese deseo. Anda, llámale en esta noche, comprométete, tráelo, que después esa persona va a quedar eternamente agradecida. Volviendo a la Biblia, para que entendamos nosotros quién escribió la Biblia. ¿Saben? Hubieron ¿cuántos escritores? Una idea. Miren, mis queridos amigos, hubieron 40 escritores, más o menos, se calcula que hubieron 40. Pero lo interesante es que Moisés nunca conoció a Juan el Revelador. Y sin embargo no se contradicen. Eso es lo interesante. ¿Saben por qué? Porque hay un solo autor. En la actualidad me encuentro haciendo un libro de plantillo de iglesias. La mitad es en español y la mitad es con otro autor en inglés. Le vamos a poner un solo libro. Y yo ya me estoy contradiciendo con él, o él se está contradiciendo conmigo. Iremos a acabar el primer capítulo. Le digo, si seguimos así, nos vamos a tener que separar, porque si no, nunca vamos a pasar del primer capítulo. Imagínense. Ahora, la Biblia pasó tantos años y no se contradice. Tiene que haber sido un poder especial llamado Espíritu Santo que haya guiado todos estos años y nos haya desarrollado completamente el comienzo y el futuro de la historia humana. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Dice ahí, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Quiere decir que a nadie se le ocurrió, mira, ¿sabes qué? Vamos a escribir. Juan o Pablo se levantaron y dijeron, voy a escribir esto porque se me vino en un sueño y yo lo voy a hacer. Miremos acá. Dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana al
contrario, ¿qué dice? Los hombres, ¿qué más dice ahí? Hablaron de parte de Dios siendo inspirados ¿por quién? Y mire, ese mismo Espíritu Santo es el que tiene que darte la inspiración para que puedas caminar en la vida. Pero no fue por voluntad humana. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Si no tienes Biblia, mañana te estaremos acercando una Biblia para que tengas y vamos a ir aprendiendo a buscar en la palabra de Dios. La palabra de Dios está ahí. Y tú abrirás y las verdades no son las de mi cabeza, sino las que están acá. Yo tan solo estoy exponiendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice que toda la escritura, mira bien, toda completa. En alemán hay una palabra muy interesante para resumir todo. Y él es alles zusammen. Cuando tú dices eso, significa que es el todo completo. En inglés dicen whole, pero es todo. Y esto es toda la escritura que es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y es útil para qué? Mira, ¿será que Dios quiere enseñarnos? Dios quiere enseñarnos. Él es nuestro Padre Celestial, nosotros somos sus hijos. Y lo mínimo que tenemos que hacer es escuchar la palabra de Dios. ¿Y para qué? Para la reprensión, para la corrección, para la instrucción ¿en qué? En justicia. ¿A fin de qué? A fin que el hombre de Dios, no cualquier hombre, quiere decir que hay otros hombres que no son de Dios. Si quieres aprender eso en esta semana bíblicamente, ven, estoy tirando pequeños anzuelos para que vengan con la curiosidad. No te quedes intrigado, ¿qué quiere decir con el trigo adentro? Ven y descubre, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente capacitado ¿para qué? Para toda buena obra, enteramente. Y él es así. El libro de Lucas capítulo 7 nos cuenta una historia. Lucas capítulo 7 versículos 11 al 15. Se nos dice una historia y lo voy a leer de la Biblia directamente. Capítulo 7 versículo 11 dice: aconteció después que él, o sea Jesucristo, iba a la ciudad que se llama Naúm, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, porque déjame decirte, a Cristo Jesús le seguía la gente por muchas circunstancias. Versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Quiero parar ahí para explicar esto. Vemos ahí que era hijo único, no había un segundo hermano, era el único hijo, y esta señora tenía el estatus de viudez. Y en ese tiempo, habiendo perdido el marido, habiendo perdido el único hijo, él ya se encontraba a merced de la soledad y su destino no era claro. Por eso es que la ciudad tuvo compasión y había mucha gente. Habían llegado a lamentarse de la situación de la señora. Acá no dice que habían llegado a preocuparse por la necesidad de la señora. A veces el ser humano le gusta ir a funerales, pero a veces no están nada interesados en la situación o cómo haya quedado esa persona que ha perdido su ser querido. Por eso dice el versículo 13, cuando el Señor la vio, se compadeció
de ella y le dijo: no llores. Y acercándose Jesucristo, en el versículo 14 dice: tocó el féretro y los que le llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, le estaba hablando al muerto, joven, a ti te digo, levántate. Versículo 15. Entonces dice: se incorporó el que había estado muerto. Ahora, está diciéndonos en la oración de pasado. Se incorporó el que había estado muerto. Ya no era más muerto. Y comenzó a hablar. Y cuando comenzó a hablar, lo primero que hizo Jesucristo le dio a su mamá. Qué interesante. Cristo entra en esa escena. Ahora, Jesucristo dice en lo que acabamos de leer, que se compadeció. Y déjame decirte, Jesucristo se va a compadecer todavía de cualquier situación que tú tengas, por más difícil que sea. Él se va a compadecer y Él te va a decir: no llores, no llores más. Porque así como Él tocó el féretro, Él va a tocar el féretro que tú estás cargando, que te produce dolor, que te produce llanto, que tú cuando llegas en la noche tal vez se caen tus lágrimas cuando tú estás en la soledad de tu vida, cuando tú ya no puedes actuar, estás solo. Y de repente te diga Jesucristo: joven, a ti te digo, levántate de ahí donde tú estás. Es lo mismo que hará Jesucristo con nuestra vida. La pregunta es: ¿qué grupo sigues tú? Tú conoces tu vida mejor que yo. ¿Qué grupo sigues? Dice Proverbios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero ¿qué? En otras palabras, si tú estás pensando que tu camino es el camino correcto, ten cuidado, porque al hombre le parecen muchos caminos que son correctos, pero no es correcto. ¿Qué camino sigues tú? Y así dijo Jehová, dice Jeremías capítulo 6, verso 16. Así ha dicho Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y cuando lo encuentres, andad por ese camino. En otras palabras, tú tienes que hacer un alto en tu vida. En esta semana tienes que parar de caminar y preguntarte: ¿estaré caminando por el camino correcto? ¿Cómo tú sabes que el camino que tú estás siguiendo es el correcto? ¿Te produce mucho dolor? Entonces, por lógica, no es el camino correcto. Quizás estoy hablando a alguien que tal vez está caminando por un camino que no le parece ningún dolor, no presenta ninguna sintomatología de dolor, pero no se siente feliz. Tal vez esté hablando a alguien que está casado y no sabe cómo salirse de esa situación. ¿Y por qué no paras? Porque Dios te puede dar la salida. Dice ahí que siguiendo a Jesús nosotros podemos muchas cosas. Es por eso que volvemos a preguntar: ¿te has unido a los que siguen a Jesús? ¿Ves la diferencia? Los que siguen al cortejo, de ese cortejo fúnebre, sufren sin esperanza. La Escritura nos dice que la mujer estaba llorando mucho por el hijo que había perdido. Y lloraba tantas veces. Ya Jesús la había resucitado. Ella seguía llorando. Ella ni siquiera se había dado cuenta que el milagro que había hecho Jesucristo al resucitar a su hijo. Porque ella estaba sumida, metida, concentrada en el dolor. Y seguía llorando. Ya Jesús le había dado la solución. Ya estaba vivo, pero ella continuaba llorando. Es por eso que Jesús la agarra. Si no le dijo: oye, mira, voltea tu cabeza, mira lo que estoy haciendo con tu vida. La tuvo que traer: mira acá,
y mira. Y a veces así somos. Dios nos da la solución. La solución no es complicada. La solución es: ¿quieres ser feliz? Abre mi palabra. Vive como está escrito. Camina, vive, aliméntate de esto. Que Él te va a decir por dónde ir, cómo caminar, con quién casarte, cómo ser feliz, a dónde ir. Es fácil, pero al ser humano le gustan las cosas complicadas. Cuando yo estaba en la escuela, en la secundaria, tenía un profesor que se había ido a España y había venido, aunque yo hablo como mexicano, pero soy peruano. Me atortillaron cuando estaba en México, cuando estudiaba, me cambió un poco mi manera de hablar. Pero este profesor que tenía en la secundaria se había ido a hacer su doctorado en lingüística, y cuando vino, yo ya estaba en cuarto año secundaria y él vino transformado. Pero lo que más me llamaba la atención, cuando él tenía que dar un discurso, yo sabía que hablaba español, pero no le entendía nada. Él era especialista en buscarse en el diccionario las palabras más difíciles y ocultas al lenguaje común. Y yo escuchaba todo eso y salía así. Y lo más interesante es que los muchachos preguntaban: ¿y cómo estuvo el tema? Y el muchacho decían: fue lo máximo. ¿Quién entendió? Nadie entendió, pero era lo máximo, porque ahí en esos años el más inteligente era aquel que exponía algo y nadie lo entendía. Y ellos que no entendían decían: wow, es lo máximo, porque si no lo entendemos, él trae la última tecnología, por decirlo así. Pero sin embargo, cuando tú oyes la voz de Dios, es algo sencillo. Cuando tú oyes la voz de Dios, tú le vas a seguir. Cuando tú oyes la voz de Dios, entonces Jesucristo te va a decir: hijo, no llores. Yo ya estoy listo, o ya he hecho el milagro de sanarte. Es por eso que en esta noche te he hecho acordar, para que tú vengas a este lugar teniendo que hacer muchas cosas, teniendo que cocinar, planchar, prepararte para el día de mañana. Yo no quiero decir perder tu novela, porque me imagino que tú no ves novelas. Jesucristo ya ha hecho el milagro. Ven y termina el milagro con Jesucristo esta semana. Jesucristo dice: cuando tú oyes la voz de Dios, Él te va a decir: yo soy la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. Ese es Jesucristo, aquel que te da la vida y te da la resurrección. Muchos de ustedes conocerán este cuadro, me imagino yo, el que voy a presentar, ¿verdad? La última cena. ¿Quién pintó esto? Cultura general. ¿Quién fue? Ya me van a confundir, hermanos y amigos. Fue Leonardo da Vinci. Este cuadro, cuando me tocó verlo por primera vez allá en Italia, me llamó la atención, porque tanto que me costó llegar ahí para que no me dejen tomar la foto, porque está protegido. Y le tomé como quieras, es antihispano, a veces los hispanos nos dicen que no y lo hacemos, ¿verdad? Tomé y no salió nada, porque tiene un plástico ahí que bien protegido. Pero ahí aprendí que a Leonardo da Vinci le tocó 20 años pintar esto. Y él dijo: voy a comenzar esto. ¿Por cuál de los discípulos voy a comenzar? Y él dijo: voy a comenzar por el más malvado y más sinvergüenza. ¿Quién era? ¿Tú pondrías a tu hijo Judas? Una vez estaba trabajando en Panamá, vendiendo libros, y estaba entrando en una casa, y lo único que yo escuché a la señora decir: Judas, no lo toques. Y Judas era un Doberman, hermano. Pero sus tremendas muelas me saludaron.
Y yo me quedé frisado de miedo, porque él me sacó las muelas como decirme, estas te las voy a clavar. Y me quedé. Pero nadie llamaría a Judas, porque es sinónimo ¿de qué? De traición. Hay muchos que tienen el cargo de Judas, ¿verdad? Hay muchos tesoreros, tienen el cargo. Pero yo no he visto ni un tesorero que se llame Judas, nunca lo va a ver. Sin embargo, cuando comenzó a pensar en pintar a Judas, dijo, ¿dónde saco este malvado? Y se fue a las calles de Florencia a buscar a este individuo. Y fue y buscó y buscó. Y el día que ya estaba cansado, ya no encontraba una persona malvada. Estoy hablando de hace muchos años atrás. Ahora no sé si acá se vería fácil, ¿no? Han cambiado los tiempos. Pero encontró. Y cuando le encontró, le contrató al ipso facto en la calle. Le dijo, vamos. En ese tiempo, cuando se hacían los lienzos, los cuadros, agarraban a la persona y se lo llevaban para que pose. Y él pintó, y cuando terminó de pintar, y pueden verlo ahí, y pueden detectar ahí cuál es el más malvado. Cuando terminó, se quedó tan contento. Le dijo, le tomó, dame tus datos porque a la próxima que pinte otro malvado voy a buscarte. Sus ojos demostraban enojo, envidia. Tenía todas las características de una persona llena de dolor. Cuando terminó se fue y de ahí comenzó con los demás discípulos. Pero Leonardo da Vinci tuvo que estudiarse la biografía de cada individuo. Yo estaba leyendo la historia de él, la biografía de él, y no la terminé, pero es que es una biografía tan larga, tan grande, que iba a tomarme más de un mes terminar eso. Pero él se tomó el trabajo de cada individuo. Cuando tenía todo terminado, le quedaba el personaje más importante. ¿Quién era? Y cuando pensó en dibujar a Cristo Jesús, dijo, ¿dónde lo voy a encontrar? Y comenzó a andar, y un día escuchó un coro en una iglesia, y él se metió atraído por el coro, y ahí encontró a una persona que se le hizo muy sublime. Sus ojos reflejaban amor. Y también lo contrató. El personaje de Judas, cuando él le pagó, le preguntó también el nombre, y él le dijo, me llamo Prieto Bardinelli. Y cuando encontró al que se parecía a Jesús, lo agarró y lo llevó, pintó. Le quedaron una suma. Dice la historia de su biografía que cuando terminó de pintar a Cristo Jesús se quedó tan contento, tan satisfecho, que le fue y le dio el doble de lo que le había prometido. Solo que al final le preguntó el nombre y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Prieto Bardinelli. Hace 12 años atrás tú comenzaste a pintar un malvado. Pero muchos años atrás yo era un malvado. Solo que Dios me transformó. En el cuadro, Judas y Jesús son el mismo personaje, pero transformado. Quiere decir que no importa lo que tú seas. Jesucristo dice ahí en San Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Él es el camino y la verdad y la vida. En esta noche voy a hacer un llamado especial y te voy a contar algo muy especial. No siempre lo cuento porque me embargan muchas emociones. Yo ya había pensado usar alguna otra historia, pero en esta noche está una persona muy importante para mi vida, que Dios lo utilizó para que yo tenga vida y sea un ministro. Mira, siempre me gustó hacer de mi vida una página donde la gente pueda leer, y siempre me gustó avanzar
a tener un poco de visión. Como ayer decía ya en la clase que dimos, tener visión es ir como tu cámara fotográfica que se llaman ojos, ir afuera, tomar una foto de las cosas que tú no ves, pero que tú quieres que pasen en tu vida. Eso es sencillamente tener visión. Y yo te digo en esta noche, tú quieres tener visión de tu vida, te has imaginado solamente vivir en esta tierra. Yo quiero decirte que la visión de Dios es más grande, porque Él te ha prometido un lugar hermoso que se llama la eternidad, en el cielo, ahí con Jesús para siempre, jamás. Esa fotografía que Él tiene para ti es mucho mejor de la que tú tengas de ti misma y de la que yo tengo de mí mismo. Yo siempre quise ser pastor. Desde los 15 años quise ser pastor. Mi padre creció en Perú, pero su padre no venía de esas raíces de la normalidad del Perú. Él venía de una familia alemana. Y los que han crecido en ese ambiente saben que no se puede discutir con los padres. Mi padre no quería tener pastor. Él quería tener un profesional. Y yo obediente, porque en esos años, en los 80, los hijos obedecían a los padres. Ahora, en algunos hogares, los padres obedecen a los hijos. Pero si tú vienes esta semana, vas a aprender también algunas técnicas que el conferenciante en familia nos va a enseñar. Y yo fui un profesional, pero yo tenía el sueño de ser pastor y alimentaba mi sueño. Yo iba a las clases de electrónica y de ahí me había matriculado a escondidas de mi padre a estudiar mis primeros cursos para prepararme para el curso teológico. Llevaba el doble de materias. De un lugar a otro me tocaba 1 hora y media. Me iba en bus aplastado como una sardina, pero llegaba alimentando mis sueños. Iba a todas las campañas evangelísticas, las cruzadas, desde muy pequeño. Pero Dios, una noche le dije: Señor, acá en este país no puedo, porque la sombra de mi padre me persigue, no puedo. Sácame de acá, yo voy a hacer tu voluntad, sácame de acá. Le dije hablando a las estrellas, porque cuando tú ores con alguien, ora mirando algo, pensando que están escuchándote. Y yo me acuerdo, hermanos, que después de haber hecho esa oración, al poco tiempo, que también estudiaba en el colegio alemán, de los muchachos que escogían todos los años a 2, un año yo salí con una beca para Alemania. Y fue mi puerta de salida del Perú. Salí y los amigos me dijeron: no te vayas directo, ándate por Panamá. Y ahí me fui a Panamá para engancharme con un barco, tener esa experiencia de todo joven, de esa travesía. ¿Y saben qué? Dios tenía un plan maravilloso para mí. Hoy no tenemos tiempo de contar toda la historia, pero terminé en Estados Unidos en vez de en Alemania, porque Dios tenía un plan para mí. Después llegué acá, seguí creciendo, pagué el derecho del piso que todo debe pagar para poder crecer correctamente en esta vida. Porque hay una tendencia, tal vez tú no lo vayas a sufrir, pero tus hijos tal vez. Tus hijos van a crecer en este país pensando que el mundo se rinde a ellos. Hay una frase en inglés que se llama take it for granted, que está dañando nuestra sociedad. Después me hice ingeniero de sistemas. Trabajé 14 años en Texas en telecomunicaciones. Visité muchos países, plantaba fábricas, ayudaba a la iglesia con mucha alegría. Daba mi dinero en la iglesia para comprar los templos. Y yo pensaba que yo estaba bien con el Señor, pero siempre sentía un vacío en mi corazón. Cuando yo escuchaba a un pastor, dentro de mi corazón lloraba, porque algo me decía en mi cabeza: ese puede ser tú. Pero yo le decía: Señor, pues yo quiero ser un buen diácono, ese quiero ser yo. Ya pasó el tiempo. Me acuerdo que en una asignación me mandaron a un país, me mandaron por todo Sudamérica,
Y me acuerdo que en el año 97 regresé y me mandaron para hacerme cargo de una fábrica que habíamos construido. Y nadie pudo, no encontraron al japonés que habla español. Entonces fui yo como gerente a la planta allá en Monterrey, en Apodaca. Pero yo ya traía un virus, una cosa rara, que yo llegué en septiembre, ni un día pude ejercer la gerencia, porque mis pies comenzaron a hincharse completamente, hasta perder la forma. Ya no miraba ni el tobillo. De ahí mi compañía me regresó a Estados Unidos y visité a todos los médicos habidos y por haber en Dallas y en McKinney. Me pagaron todo y me decían ellos, no sabemos. Me daban primero otros nombres, pero en el fondo no sabían. Y yo sentía que la enfermedad subía. En ese tiempo no teníamos hijos. Y yo me acuerdo que un día le dije a mi esposa, sentada en la cama, en 7 días me voy a morir. Pero si Dios tiene un plan todavía para mi vida y si todavía me está llamando, en 7 días me voy a sanar. Y así fue que ese domingo yo salí y dije, ya no más voy a visitar ningún doctor. Me voy a ir al hospital Hughley. Y me vino a la mente la oficina del doctor Japas. Y ahí llegué. Y él fue sincero. Me dijo que íbamos a tratar poco a poco. Y cada vez que él venía a hablar conmigo, yo tenía una oración y ayunaba para que Dios le ayude a encontrar lo que yo tenía. El doctor Japas, que se encuentra en esta noche, él me dijo, cuando encontramos lo que teníamos y que fue mejorando, me dijo a mí, tus pulmones van a quedar, diagnosticaron sarcoidosis y van a quedar así con unas llagas ahí. Me dijo él, cuando te tomen rayos X, diles lo que has tenido porque van a pensar que tienes tuberculosis. Cuando me tomaron las primeras placas, no tenía ni un rasguño. Porque con lo que Dios hace, lo hace completo. Cuando yo sentí que ya me estaba mejorando a los 7 días, porque fue a los 7 días que descubrimos qué es lo que yo tenía. Yo sabía que iba a dejar mi trabajo. Y yo ya había llegado a ser el director de una división siendo hispano. Yo sabía lo que iba a dejar todo. Y ese día que yo decidí, junté a mi esposa. Y ya para ese entonces mi niño tenía unos cuantos meses recién nacido. Lo senté también y le dije, mira, yo debería estar ya muerto, pero Dios me ha dado la vida. Y hoy día en el mundo material estoy cambiando tu futuro, pero lo voy a hacer porque ahora yo quiero vivir agradecido de Cristo Jesús. Y dejé todo. Cuando anuncié a la empresa que me iba, me habían entrenado desde los 20 años. Entrenaron a 3, a un filipino, un árabe y yo era el único hispano. Cada uno era una cosa importante en su consorcio empresarial. Hablaron conmigo, me ofertaron. Y las últimas palabras de mi CEO fue, estás loco. Y como estás loco, vamos a hablar con tu esposa. Se fueron, en ese momento me dejaron conversando con ellos y inmediatamente mi CEO fue a la farmacia a hablar con mi esposa. Mi esposa trabaja en una farmacia en ese entonces. Hablaron que ella le dio la misma respuesta y él dijo, ambos están locos. Y saben que esta locura me ha traído mucha felicidad. En esta noche quiero orar por ti. Te voy a pedir que te pares, te pongas de pies, los que quieren recibir en esta noche, con lo poco que conozcas, con lo mucho que conozcas, que quieras decirle a Dios cuando tú te pones de pie, decirle, Señor, ¿por qué no haces algo así, o más grande, o más pequeño, como sea tu fe, y se te será hecho? ¿Quién quiere ser la primera persona
para pedirle a nuestro Dios que toque tu vida. Que salgas bendecido de este lugar. Que salgas tú con un interrogante de querer buscar más las cosas de Dios. Porque no tienes que sufrir. Si Dios te ha dicho a ti, mira hijo, este es el camino, ¿por qué tienes que sufrir? Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, es en esta noche que venimos con oración, pidiéndote por las personas que se han levantado, diciéndote, Señor, opera lo que tengas que operar, el milagro que sea, Padre. Te damos autoridad y libertad para que tú entres a nuestras vidas. Y Padre, al entrar en sus vidas, también recuérdales a qué persona en esta noche deben hablar y a qué persona tal vez deban traer mañana. Y así cambiar su vida y así hacerles que ellos puedan sentir que tienen un futuro como un pergamino escrito por donde caminar. Señor, llévanos en paz en esta noche con alegría de haberte escuchado. Mañana tráenos, Padre, en Cristo Jesús. Damos gracias a ti y pedimos tu bendición sobre todos los presentes. En Jesús, amén.